psiquiatra especialista en TDAH de adulto. Para nosotras como grupo es un honor enorme, porque Norma no es simplemente una doctora más, sino es quien se pone las camisetas, como quien diría, y defiende el trastorno mejor que nadie desde hace muchísimos años. Para nosotras, una más del equipo. Ella se llama así, Norma Echeverría. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Me voy a poner colorada. En realidad no se va a notar porque soy oscurita. Bueno, primero les agradezco enormemente a todos ustedes, porque si vamos a hablar hoy de funciones ejecutivas, para estar acá, cada uno de ustedes tuvo que saber el horario, dónde había que ir, prepararse, dejar cosas de lado, elegir estar acá. Y eso se llama funciones ejecutivas cerebrales y lo vamos a hablar hoy, más cerca. Bueno, y ¡ay, cambió! No soy yo. Bueno, y la segunda cosa es agradecerle a Unidas, porque el trabajo que ellas hacen es un trabajo maravilloso. Yo hace muchos años que empecé, mis hijos están acá hoy, que es magnífico, y saben lo que es el trabajo mío hace más de 25 años, pero ellas condensaron todo lo de las redes, las ganas, como mamás, y la verdad sin ellas no podría yo estar acá. Y el espacio de inclusión que genera la Feria del Libro también, porque si no, ninguno de nosotros podría estar acá, porque el TDA es una discapacidad invisible, y la idea es que todos ustedes hoy puedan salir de acá y recordar las pocas cosas que siempre nos acordamos después de una charla para entender qué es el TDA. Cuando Brenda me llama y me pregunta, Norma, ¿podés estar, por supuesto, con mi propio déficit atencional? Le dije, obvio, ni miré la agenda, por suerte no había pacientes puestos, pero me quedé pensando, ¿sí?, en este taller, en esta cuestión. Yo dije, ¿desde dónde les quiero hablar? Habitualmente doy charlas o cursos para profesionales. ¿Desde dónde les quiero hablar? Y yo hoy les quiero hablar como Norma, una mujer de 59 años, que este año va a cumplir 60, que a los 36 años recién se enteró que todo ese sufrimiento que tenía, todas esas desventuras por las que yo pasaba, toda esa cantidad de eventos desafortunados que tenía en mi vida, tenían un nombre, y eso me dio un gran alivio, ¿sí? Y no es solamente hablar de las desventuras, porque la pasión con la que yo hago mi trabajo a diario, con la que organicé esta charla, con la que yo me involucro, también viene del TDA. Entonces, la idea es que ustedes se vayan y puedan tener esta noción cuando salgan de qué es el TDA. Lucía va a ser mi asistente. Bueno, primero presentarles un poco, porque cuando una persona tiene TDA necesita una estructura, y a veces las estructuras son muy rígidas porque sin estructura nos perdemos, y yo les quiero contar en qué consiste esta charla. El tiempo que tenemos es 1 hora y media y yo decidí tomar la mitad, que ya es muy ambicioso, pero mi primera presentación era decirles desde dónde yo voy a hablar. Yo soy médica psiquiatra, soy mamá de 5 hijos, 4 con déficit de atención, y con un papá que tiene 94 con déficit de atención, un hermano con déficit de atención, así que somos todos una familia muy dispersa. Entonces yo les quiero contar, para que ustedes sepan, en realidad cómo se ve el TDA, qué es lo que podemos ver en una persona adulta o en cualquier etapa de la vida, qué es el TDA, cómo se va a manifestar en nuestra vida, qué cosas van a ser del TDA, qué cosas van a ser de nosotros. Y eso me parece que es lo más importante para que ustedes se lleven. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos frente a una discapacidad invisible que afecta a un montón de personas, que tiene tratamiento y altamente exitoso, pero no los vemos. Entonces me gustaría que ustedes también entiendan qué podemos hacer. Me gustaba, y de hecho lo estructuré así, si pueden, en la medida de lo posible, supongo que no me voy a dispersar con el ruido porque este es el tema de mi vida, pero los teléfonos pónganlos en silencio, aunque no podemos poner en silencio en la feria, pero tratemos de poner en silencio o no mirar, pero sí pueden anotar en el teléfono, porque no tenemos papelitos, sino las chicas por ahí tienen, para la pregunta que quieran, la anotan y al final las hacemos. Por ahí algunas de las que ustedes quieren se las voy a contestar, pero por ahí esta es la dinámica que sería mejor. Y sí, después van a estar absolutamente bienvenidas todas las preguntas que quieran. Vamos a empezar. Se diagnostica lo que se busca y se busca lo que se conoce. Esto es una frase que dice, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Pero si nosotros no sabemos eso que estamos buscando, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿No? Entonces, mi gran pregunta siempre fue,
como yo, en forma personal e individual, fue años a terapia, años, hablé años de lo que perdía, y hasta la médica que me trataba asoció que yo perdí un hijo. Y yo les cuento, mi primer hijo murió 3 días después de nacer. Eso me sacó del psicoanálisis y me puso en otro lugar. Porque perder cosas era un hábito en mi vida, pero perder un hijo no podemos comparar eso. Así que yo, para que les diga un poco cómo se representa esto. Entonces, me gustaba contarles, que no sé si tienen idea, pero los gráficos son mejores para mí, porque yo tengo TDA y pienso mucho en imágenes. Una persona cada 25 tiene TDA. Una cada 25 tiene TDA, ¿sí? Pasamos. ¿Cuántos de ustedes son profesionales de la salud? Si tenemos a alguien acá, profesional de la salud. Bueno, tenemos 3, 4. Les voy a pedir perdonen, pero en este juego no participan. Porque van a tener una ventaja, perdón. No me gusta la exclusión, esto es un espacio de inclusión. Entonces, me gustaría que ustedes... Ahí. ¿Quién sabe qué es la diabetes? A ver, Marcela. No, Marcela es ella. Bueno, es parte del TDA. Exacto. ¿Qué sería la diabetes? A ver, el nombre. Insuficiencia del páncreas para regular la insulina. My God. Increíble. ¿Alguno que sepa cómo se trata? ¿Qué hay que pedirle a una persona con diabetes? Azúcar. Tipo 2 metformina. Pero aparte, ¿qué le decimos? ¿Puede comer una torta? No. Bueno, soy yo. Listo, vamos, ponémelo. 1 cada 20 personas entre 30 y 39 años tiene diabetes. El 4%. Y ustedes lo saben. Vamos a la otra. ¿Saben qué es la litiasis vesicular? Cálculos en la vesícula. La tía, la abuela. Bueno, ¿alguno sabe? ¿Sí? Sí. ¿Y qué es el cálculo en la vesícula? ¿Quién lo trata? El cirujano. Bueno, pero escucharon hablar, ¿no? Es un término más médico. Litiasis vesicular. 1 cada 20. Cálculos de la vesícula. 4%. Cáncer de colon. Esta parte se pone más dramática, pero aquel que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon va a saber lo que le van a recomendar, ¿no? ¿Saben lo que es el cáncer de colon? Bueno, 1 cada 30 personas tiene cáncer de colon. 3.3, y todos ustedes lo conocen. Vamos. El infarto de miocardio. Los que pasamos los 50 y pico sabemos que hay que cuidarse, ¿no? ¿Qué es el infarto? ¿Alguno que diga qué es el infarto de miocardio? ¿Qué es lo que se infarta? Corazón. Vamos al cardiólogo, ¿sí? Te dice que camines, te dice que no comas demasiadas cosas con grasa, que bajes el colesterol, que no te estreses mucho, difícil en este país, pero 3% de la población con infarto de miocardio, 4% TDA, 4.4. La anorexia, ¿escucharon hablar de la anorexia? ¿Cómo verían una persona con anorexia? ¿Cómo estaría? Muy flaca, pero se ven gordas, pero están flacas. Saben que se mueren las personas con anorexia. 3 de cada 1000. Sin embargo, ustedes saben qué es la anorexia. Y seguramente conocen a alguna actriz, alguien que, ¿no? Alguien siempre que tiene un trastorno alimentario. 0.3. Epilepsia. ¿Alguno conoce la epilepsia? ¿Sí? ¿Cómo se representa una persona que tiene epilepsia? Convulsiones. ¿Y a qué médico especialista irían si dicen tiene epilepsia? Muy bien. 0.8%. Y hablamos del 4.4% que no sabemos ni de qué se trata. ¿Se dan cuenta cómo vamos a encontrar algo que no estamos buscando? Cuando yo digo esto, y las chicas me conocen, yo me voy a enredar en el cable, pero perdón. La idea es que, ¿cómo enfatizamos cuántas personas representan ese 4.4% en la Argentina? Son mayores de 18 años y es 1.350.000. Va a cambiar cuando tengamos censo el año que viene. ¿Saben cuánto representa eso? Si tenemos un estadio de River lleno, en honor a mi hijo que está por ahí, con 61.000 personas, ustedes se pueden imaginar, 20 estadios llenos de personas con TDA que no vemos. Ahora, ¿no sienten impotencia? 20
estadios de River llenos de personas que tienen un problema que debe ser diagnosticado, que tiene tratamiento. Ahora, de esas personas, más de la mitad, en algún momento de su vida, tocaron la puerta de un terapeuta, de un médico, de un clínico, para pedir ayuda, para decir la verdad, como decía yo no entiendo qué me pasa, ¿sí? ¿Por qué tardo tanto en estudiar? Yo quiero que me vaya bien, pero llego y me olvido absolutamente todo lo que leí. Y eso me frustraba y me hacía sentir muy mal y no entendía bien, porque entonces repasaba. Pero igual era que generaba mucha ansiedad. ¿Qué pasa con esto? Muy pocos de esos pacientes, que no son todavía pacientes, reciben un diagnóstico y menos aún tratamiento. Hablamos de una discapacidad invisible, pero es una discapacidad real, concreta, que genera un costo enorme en la vida de una persona. Entonces me ocurrió a mí pensar, se puede encontrar lo que estamos buscando y tenemos para buscar lo que conocemos. ¿Por qué razón? Yo soy médica, tengo una hija médica, tengo una sobrina médica, las tres tenemos TDA y a las tres nos pasó lo mismo. En la facultad nadie nos mencionó que había una condición que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, ¿qué pasó con la formación? Falla en la formación. Vamos a la universidad y no hay quien hable de esto. Esto era un problema para los chicos, en todo caso si se habla, y falta la información. Falla la posibilidad de que yo lea, entonces entramos en internet y todos están desesperados buscando. No todo lo que hay en internet es adecuado, pero sabemos que falla la información y la gran cantidad de investigaciones en este tema, que es enorme, está en inglés. Y entonces tenemos una barrera cultural para acceder. Entonces yo les digo, es complicado y genera mucha impotencia saber que eso que está ahí, que eso que te describe, nadie puede tratarte. A mí me costó mucho encontrar a alguien que me tratara a mí. ¿Sí? Pues yo decía, ¿quién puede ser que sepa si nadie sabía manejar la medicación, ¿no? Bueno, una de las cosas tiene que ver también con los mitos, ¿sí? Algunos de ustedes habrán escuchado, esto no existe, esto es un invento. Es la sociedad moderna, los padres que no se quieren ocupar de nada, lo que ahora le dicen es tomar la pastillita y hacer la tarea. O dicen, bueno, no, en realidad es un invento de los laboratorios que quieren vender fármacos. O bueno, es estos psiquiatras que quieren tener pacientes. Yo no quiero tener más pacientes, por favor. Quiero que haya menos adultos que me lleguen, porque el día ese va a llegar cuando los chicos estén todos diagnosticados en forma precoz y no vengan más en estado de destrucción a verme. Entonces los mitos son lo que también limitan la posibilidad de aprender. Yo siempre digo que jamás cuestiono a alguien por su ignorancia, porque la ignorancia es algo que se cura. Lo que cuestiono es el cerrarse a aprender. Y el cerrarse a aprender es, hay tanta evidencia científica de este tema que no hay argumento válido. Es decir, aquel que dude de esto, yo tengo un montón de bibliografía para que vayan y busquen, ¿sí? Entonces, esos mitos dañan la posibilidad de que alguien pueda avanzar y entender qué es el TDA. Lo mismo con las creencias. ¿Por qué? Y porque debe ser así, es la vida moderna, es el celular, ¿sí? El celular no genera TDA, pero las personas con TDA tenemos dificultades para salir del celular porque es adictivo y la recompensa inmediata es importante. Entonces, pasa muchas horas el chico frente a una pantalla, más que el resto, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que esa persona, así como vieron esas canchas de River, tocan la puerta de un terapeuta y el déficit atencional, y después vamos a hablar de qué es, no se va a mostrar en el adulto o en el adolescente igual que cuando era chico. Aparte ya no vamos al colegio, no tenemos los mismos problemas. Entonces va a estar enmascarado. ¿Esto qué quiere decir? La cara visible que va a tener va a ser la de la depresión, va a ser la de la angustia, va a ser la del trastorno de pánico, la ansiedad. Imagínense, no encuentro el papel que tengo que llevar ahora, donde se me vence el contrato, donde me van a cortar la luz y yo no puedo manejar la ansiedad que me genera, porque yo digo, yo no sé dónde está, ¿sí? Entonces, a veces lo guardo tan bien, porque sé que lo voy a perder, que después me olvido dónde lo guardé. Pero ese tipo de cosas genera una gran ansiedad y eso es uno de los puntos, ¿sí? Uno de los pequeños puntos. ¿Qué pasa con...? Acá hay algo interesante que cuando termine la charla lo van a entender. Esto es como un concepto. Pero ustedes saben de alguna manera cómo es la varicela. Vamos a pensar que hay muchas mujeres y tienen hijos y la varicela, hay menos casos de varicela. Pero ¿tendrían una idea de cómo es la varicela? Entonces tenemos ampollitas en un lado, después
Primero manchitas, después ampollitas, después costritas y después se va, si no se rascan y no le queda la marca. Pero eso es acá en Estados Unidos, en Alemania, en la China, y todos podríamos hacer un diagnóstico de varicela, porque con que veamos estas cosas vamos a decir es varicela. Ahora, el TDA no es igual en todas las personas, porque es una condición del neurodesarrollo que implica lo que yo tengo en mis genes más lo que tengo oportunidad de cambiar. Por eso estamos acá haciendo esto, porque cuando el entorno conoce, cuando podemos intervenir desde pequeños, cambia mucho la manera en que esa persona puede manejar su vida. Y en los distintos momentos de la vida se va a expresar distinto. El nene ese hiperactivo, terriblemente torbellino, que rompía todo, que lo echaban del colegio, que llamaba a la maestra para decir, por Dios, no me deja dar clase. Ese chico cuando es adolescente tal vez se hace totalmente tranquilo. Entonces el médico antes, hace muchos años, decían se cura en la adolescencia. No, en la adolescencia esa hiperactividad deja de ser una manifestación visible y pasa a ser algo interno. No paro de sentirme inquieto, me quiero mover, tengo una sensación interna de que hay algo que tengo que hacer y no puedo. Pero la variabilidad es importante y la situación también lo cambia, porque si vos tenés un niño hiperactivo, un adolescente o un adulto inquieto y lo dejás encerrado en un sitio, la manifestación que va a tener va a ser mucho mayor si yo lo suelto en un ámbito, ¿no? Yo tengo un montón de pacientes que vinieron de afuera, del interior, y cuando llegaron a Buenos Aires se hicieron mucho más manifiestos sus síntomas, porque es otro tiempo. A ver, duermen la siesta, la gente no tiene apuro para allá. Entonces colapsan con esta vida que tenemos. No es la vida la que los genera, pero esto los hace colapsar. ¿Qué pasa? Somos como vemos para creer. Entonces, ¿cuál es la forma de diagnosticar? A ver, pedimos una neuroimagen, pedimos una resonancia, pedimos algo. ¿Lo vemos? No, no lo vamos a ver. Entonces, y el vulgo dice no existe. ¿Ustedes conocen a la depresión? ¿Dudarían de la presencia de la depresión? ¿De los ataques de pánico? ¿Vieron gente con ataques de pánico? Tampoco tienen neuroimágenes, ¿eh? No hay ningún análisis de sangre, no hay absolutamente nada para diagnosticar, y por lo general en la psiquiatría no pasa eso. Hay muchos estudios que están abocados a buscar esos marcadores que nos van a permitir hacer un diagnóstico mejor, pero todavía no están. Pero al no tener esto, una evidencia, como ver, me fracturo una costilla y ¿qué vamos a pedir? La vamos a ver, una placa, ¿sí? Y vamos a ver cuando se cura, buenísimo. Pero acá no tenemos forma, ¿sí? Es todo clínico en alguien que sepa esto. Y después, esto se llama factores de protección, que para mí no son de protección, porque en mi caso, digamos, a ver, tener un buen coeficiente intelectual retrasa el diagnóstico. Una persona que tiene la capacidad de lidiar con las dificultades escolares va a ser más grande y va a seguir. Eso no es bueno. Tener un entorno, una estructura familiar, cohesiva, una buena estructura, un sistema que no es disfuncional, también ayuda a retrasar el diagnóstico. Tener una mamá encima, como solemos hacer las mamás con los chicos con TDA, tenés todo, llevas la carpeta, tenés la mochila. ¿Entendés? Esos son factores que hacen que si nos ocupamos de ellos, por ellos, retrasamos el diagnóstico. Entonces, no son factores de protección, pero sí enmascaran el tiempo en que la persona colapsa. Entonces, acá viene lo mío muy personal. Yo detesto la palabra trastorno. El que me conoce dice, no me gusta. Rubén, ahí está. La detesto porque suena trastornado, suena algo raro. Y yo digo, sí, es una condición. Yo siempre dije, es un estilo diferente de funcionamiento, ¿sí? Es como que mis autopistas tienen una forma diferente, como si hay un zurdo y hay un diestro, ¿sí? Entonces, a mí me gusta pensar que hoy se pueden llevar esta sensación, la discriminación que genera, decir trastorno, ¿sí? Ayuda a que la familia se aleje del psiquiatra. Entonces, es una condición, ¿sí? Es una serie, una sumatoria de características en el funcionamiento que lo que tuvieron que hacer es nomenclarla, que es ponerle ese nombre para que puedan identificarla en distintos lugares del mundo, ¿sí? Y esto en los manuales de diagnóstico y tratamiento, con el cual no estoy de acuerdo, pero sé que son útiles para poder generalizar y ver cómo se manifiesta la ansiedad, la depresión, sigue funcionando ahí. Lo bueno que tenemos ahora es que está como trastorno dentro de los desórdenes del neurodesarrollo, porque antes estaba en la parte de los niños, entonces aquel que es psiquiatra de adulto no iba a entrar ahí a buscar ese diagnóstico, ¿sí? O sea que es un trastorno, que no me gusta el nombre, por déficit, y si hay algún
alguno acá que tenga TDA como yo, sabrá que a veces no nos podemos mover de donde estamos, porque estamos casi en una forma hipnotizados con lo que hacemos, hiperfocalizando, que no es una palabra correcta, pero no hay ningún déficit de atención. Ahí estoy hiperatento cuando las cosas me interesan. Entonces, no es un déficit, sino es una dificultad en la regulación, es decir, no es algo estático, porque no tiene que ver con mi atención sensorial. Y muchas personas nunca fueron hiperactivas. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, aquel que nunca fue hiperactivo y es muy tranquilo, lo único que tiene es una cabeza que no le para, o cambia de movimiento, hace una cosa, después hace otra, estas personas no se sienten identificadas con el diagnóstico, ¿sí? Y menos aquel que lo va a diagnosticar como profesional. Entonces, voy a seguir diciendo TDA, pero ya les aclaré que detesto todas esas siglas, pero es así. Es un problema del neurodesarrollo, que ¿saben qué es? Cuando nace un niño, ¿ustedes vieron alguna vez el nacimiento de un potrillo? ¿Qué hace cuando nace el potrillo? Se para. ¿Cuánto tarda un bebé en pararse? 1 año. Eso es neurodesarrollo, ¿sí? Y en hablar, lo hace enseguida, le dice, mamá, no tardes tanto. No. El cerebro va a ir evolucionando con pautas. Tenemos al doctor Sosa, que es un pediatra, y puede dar realmente fe de esa cuestión del correlato que hay, aproximado, porque Dios mío, que no te toque un nene que no camina el día del cumpleaños, del primer cumpleaños, porque todos están, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pueden caminar a los 10 meses o al año y medio, pero ¿qué pasa? Estamos todos mirando, comparándolo. Entonces, esto es un problema. La palabra retraso también suena fea, porque no es un retraso, es una dificultad en el tiempo de desarrollo, es decir, se desarrolla más adelante, va detrás del desarrollo esperable para los chicos de esa edad, ¿sí? Me gusta la metáfora, soy visual. Imagínense que tenemos un gran campo y hay un sector en el que están sembrando para después, pero todo les llegue el agua para que crezcan. Tenemos el sector perfectamente sembrado, pero no nos llega el agua a tiempo, llega 3 años después. ¿Qué le va a pasar a las semillas 3 años después? Entonces no tenemos un problema, tenemos una oportunidad de diagnosticarlo temprano, ¿sí? Que no es rotular a un chico. Cuando decimos es predominantemente hereditario, les hablé de mi hermano, de mi padre, de mis hijos, es predominantemente hereditario y es muy alta la heredabilidad, es 0.8, ¿sí? Cuando 1 sería el 100%, es muy alto, pero hay algunos casos de esta condición que no es heredable, son productos de prematuros, de bajo peso al nacer, de mamás con estrés muy alto, de traumatismos tempranos, que eso se llama adquirido el TDAH, ¿sí? Y es importante distinguirlos porque la medicación no actúa igual que en él, que es un mecanismo funcional. Fíjense esto, 5 a 7% en los chicos, hay mucho cambio en la data de prevalencia, depende de cómo tomemos la data, pero alrededor del 5% es a lo largo de toda la vida. Es muy alto, recuerden 20 estadios de River de adultos que no vemos, no es pequeño, ¿sí? Entonces, 2-1 a varones, porque los varones muestran mucho más la hiperactividad física, y encima las mamás los fomentamos, porque si el nene rompe un vidrio es bien, ¿no? Ahora si la nena se sube a la mesa, ¿no? Pero claro, eso también es social. El nene puede manifestar más la hiperactividad, la agresión, ¿no? La torpeza, y en la niña no, por eso después lo vamos a ver. Pero aparte la nena tiene muchas protecciones que son las hormonales durante años. Hasta la menarca, cuando vienen los 13 viene la catástrofe. ¿Por qué? Porque empieza a menstruar y ahí empieza a subir y bajar las hormonas y sube y baja su atención y caos emocional. Entonces, a mí me importa mucho esto, porque esto es la introducción que yo les quiero dar, porque esto no tiene que ver con capacidades, por eso no es necesario que alguien a mí me enseñe cómo tengo que guardar los anteojos que volví a perder hace unos días, porque yo sé cómo guardarlos, yo sé que los tengo que guardar. Los perdí teniéndolos puestos, porque entre que los tenía puestos y me di cuenta que no los tenía, no sé qué pasó. Entonces, cuando eso nos pasa, es una discapacidad invisible, pero de mucho dolor. Pero no es que yo no sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, y tal vez con más exigencia de todos ustedes, pero no puedo hacerlo en el momento, ¿sí?
Entonces, vamos a entrar en esto que es las funciones ejecutivas cerebrales. Porque si ustedes se van de acá hoy y pueden empezar a pensar en nuevos síntomas, porque eso es lo que queremos hacer, una red de personas que puedan integrarse y descubrir dónde está esta discapacidad invisible, ese va a ser un objetivo para mí de excelencia. ¿Quién sabe qué es una neurona? ¿Conocen? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una red neuronal entre todos. No sé si todos podremos, pero yo le voy a pedir que pongas tu mano así, ¿no? Vos, sin tocarme, y que la otra mano, en vez de comerte las uñas, se la dejes a alguien de atrás. Hagamos una red, sin tocarse, por favor, y la otra para ahí. Hasta donde lleguemos, vamos a armar una red neuronal. Cada uno de nosotros con su cuerpo es una neurona. La neurona es, me cortó la red por ahí. Bueno, la neurona emite señales, ¿sí? Por eso estamos enredados, qué divertido este caos. Bueno, estamos haciendo una red neuronal, ¿sí? Ahora, gracias por la colaboración. Entre medio de las manos, acá tengo a mi hija, ahí está, pueden dejar así, no se cansa. Imagínense las manos que no se tocan, ¿sí? No se tocan. Eso se llama sinapsis. Cada neurona tiene muchas terminales que se llaman dendritas, que reciben la información, y un terminal largo que se llama axón, que va a mandar el mensaje. Toda la conducción es eléctrica. Cuando llega a ese espacio no hay un puente, es químico, y ahí es donde tenemos los neurotransmisores, que son sustancias que se liberan, viajan en ese espacio, tocan un receptor, que es como una llave con una cerradura, genera de nuevo un mensaje que se traduce eléctricamente y sigue viaje, ¿sí? ¿Saben cuántas neuronas tenemos? 100 billones. Y entre cada una hace de 100 a 1000 sinapsis. Me parece que es importante. Es tan grande como 20 estadios de River, ¿sí? Entonces tenemos que tener el mensaje de que cuando una persona tiene TDA y el problema que tiene está en ese espacio, con las sustancias que se liberan, que rápidamente son guardadas, porque ese es uno de los errores genéticos que hay, la persona no puede hacer esfuerzo y decir sentate y quédate quieto. No lo puede por voluntad. A ver, recordar los nombres de, sí, los de jugadores de fútbol, si les gusta el fútbol se lo va a acordar, pero eso porque le interesa. Y el interés libera dopamina, que es lo que acá falla. Entonces, ¿es un trastorno? No, dijimos es una condición que abarca mucha gente. ¿Cuánta? Y en adultos, 20 estadios de River. Un montón. No es diagnosticado por distintas cosas, pero que afecta a lo que se llaman las funciones ejecutivas cerebrales. Que son las funciones ejecutivas cerebrales, las distintas conductas que ejercemos sobre nosotros mismos. Es decir, nuestro cerebro se vuelca hacia nosotros mismos y ejerce una influencia que modifica la respuesta que vamos a dar. ¿Sonó medio difícil? Ahora vamos a ir a explicarlo. Ahí está. Supongamos que vamos a ir desde el principio. Nosotros reaccionamos al entorno. Hay un evento, ¿sí? Por ejemplo, estoy en un lugar abierto, se levanta viento, tormenta, y ¿yo qué siento? Frío. La respuesta, ¿cuál va a ser? Voy a buscar un abrigo, pero cuando soy chiquito, probablemente siga jugando y va a venir mi mamá, que va a tener las funciones ejecutivas totalmente desarrolladas, y me va a abrigar. Y yo me lo voy a sacar, pero no importa. Ese espacio que hay entre el estímulo y la respuesta es lo que no se genera en el TDA. No podemos pensar que entren en escena las funciones ejecutivas que están a cargo de regular nuestra conducta, porque no está ese espacio, ¿sí? ¿Hasta ahí sí? Vamos. O sea, el primer problema del TDA es que con esta cuestión de conectividad biológica, la persona no puede frenar la respuesta, es decir, es casi como un reflejo, ¿sí? Veo la tele y me tiro, ¿no? Veo la comida y voy y como. Una persona no tiene la posibilidad de parar y pensar qué es lo más adecuado para hacer, ¿no? Entonces, frenar la respuesta prepotente es ir con la cartera con plata porque acabo de cobrar mi sueldo y de repente veo una cartera que me llama y dice, qué divina, me viene bien, y la compré. Por supuesto, a los 2 segundos me doy cuenta, quiero volverla a poner, no puedo, pero no pude resistir eso. Y eso no es como el trastorno bipolar, no es compulsión.
Es un impulso, no hubo freno, ¿sí? Y por ahí eso me pasa para regalarle a otros, le compro regalos, después me quedo sin sueldo. No está la respuesta frenada. Ahora, anótatelo y tal vez al final. La pregunta, ¿con qué lo asocio? La falta de freno. No, es un impulso. La persona no puede pensar lo que va a hacer. Por ejemplo, está en la oficina el señor o la señora casados y entra una muy interesante persona y esa mirada, esa sonrisa no es adecuada, pero no lo puede resistir, se mete en problemas, ¿sí? Entonces les doy la idea de eso como falta de freno. La segunda cosa que no puede hacer es frenar una conducta que ya está en curso. ¿A qué me refiero? Mi típico ejemplo hoy, Netflix. 1 de la mañana, en 15 segundos empieza el próximo episodio. No tengo en mi mente nada más que saber qué pasa. Me olvido que mañana el despertador suena a las 6, ¿sí? Porque está buenísimo. Entonces no puedo frenar. O le dicen al chico, ¿te vas a bañar? Ya voy. Palabra mágica, voy. Después, sacar la basura, sí, ¿no? Porque estoy haciendo otra cosa que es mucho más interesante para mí. Y digo, lo voy a hacer, pero después. Y la palabra después va en carteles de neón. Y la otra, la anterior, y la otra es controlar interferencias. Y esto me parece que es muy importante. Recuerden que después vamos a pensar en los síntomas. Una persona que no puede controlar la interferencia, yo estoy medicada, si no, no podría hablar acá, en este lugar. Esto es, no puedo anular aquello que no está en mi foco, ¿sí? Me perturba, a mí me perturbaba y yo iba al cine y de repente quería asesinar al señor que abría un caramelo con un papel de celofán a 10 asientos más adelante. No podía escuchar, ¿sí? O alguien que tecleaba en un congreso, yo decía, por Dios, por suerte que salieron los teclados touch. Los ruiditos me dispersaban, o es una idea. Tuve una idea brillante y me sacó de donde estaba. Pero yo tengo que terminar un trabajo que tengo que entregar mañana, que es sumamente aburrido, pero la idea me puse a hacer otra cosa. Cuando alguien no puede controlar la interferencia, crónicamente se va a desviar de donde estaba, ¿se dan cuenta? Porque estaba haciendo algo y perdió el foco, ¿sí? Y abre otra puertita y otra ventanita y eso genera un gran malestar. Ahora sí. Ahora, ¿se acuerdan las manos y el estímulo y la respuesta? Necesitamos frenar para que entren en juego estas 4 funciones ejecutivas. El freno es la primera función ejecutiva. Entonces, si no hay freno, estas no entran en escena. ¿Está claro? Que todo esto que les voy a contar es lo que una persona con TDA no puede hacer, ¿sí? Primer cuestión es la memoria de trabajo no verbal. Suena muy difícil. No tiene que ver con la memoria que hablamos de recordar cosas, pero sí tiene que ver con el teatro de la mente. A ver, un niño empieza a vivir experiencias y graba en su cerebro imágenes que todavía no tienen palabras, sensoriales, imágenes, situaciones que quedan en su cerebro para darle referencia de lo que hizo o lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, voy a tratar de no dispersarme. El punto es, tomamos como ejemplo que esa memoria es como si guardáramos en nuestra computadora un montón de archivos, pero todavía no tienen nombre. ¿Cómo los voy a buscar? Bueno, son sensaciones, por eso es muy primario. Esta se desarrolla junto con la falla del freno. Cuando nosotros hablamos de la memoria no verbal, esas imágenes nos permiten calcular el tiempo, por ejemplo. Cuando yo retengo que me voy a bañar, sé más o menos cuánto tardo en bañarme, porque tengo estas funciones ejecutivas mejor. Pero una persona con TDA les puede decir, me baño y mira, llego a casa, como algo, me baño y voy. Y piensa que llega en media hora, y todo eso le lleva 3 horas. Pero no puede calcular, porque todas esas escenas no las tiene a mano, él está seguro que va a llegar, ¿sí? Entonces, por eso también muchos se hacen obsesivos con el horario y con el tiempo como yo. Otra cosa que pasa con esta memoria no verbal de trabajo es la que me permite recordar y registrar que ella, en el jardín, ayer me compartió su sándwich. Y yo lo recuerdo, porque mañana, cuando vuelva y me pida, le tengo que dar. Porque esto se llama reciprocidad, cooperación, ¿sí? Esto, ¿saben cuánto Barclay, que es un psicólogo clínico, en 20 minutos
un niño que tiene TDA en un grupo que no sabe nada y es un grupo de niños, es rechazado 20 minutos por sus conductas. Es muy serio esto, porque es muy feo que tu hijo no sea invitado a jugar a la casa de otro, porque no se entiende nada por qué no va. Entonces, estamos ahí. Entonces, una de las cosas es, para tener esa imagen, yo tengo que tener ese archivo, y en ese archivo voy a guardar la información para aprender a futuro. Es decir, cuando yo guarde esa imagen, voy a recurrir a esa escena y voy a decir, no voy a hacerlo más porque no me salió bien. Por eso está el sufrimiento de estos chicos cuando van al colegio, porque lo que les sucede todos los días cuando ellos no quieren hacerlo, ¿sí? Es muy triste el decir, yo entendí, perdón, no me voy a olvidar más, y lo vuelven a cometer. Entonces los padres por ahí nos enojamos, los docentes se les reprocha, y eso genera todo lo que pasa después. Y una cosa más que tiene la memoria no verbal de trabajo es que nos permite hacer lo que se llama aprendizaje vicariante. Si un amigo mío llegó tarde y perdió el presentismo, yo aprendí que no tengo que llegar tarde. Con la experiencia del otro, no la mía, no tengo que pasar otra vez por el dolor. Y eso tampoco lo puede hacer. La memoria no verbal de trabajo es la más afectada en el trastorno por déficit de atención. Y no es ni siquiera verbal. Después viene la verbal. La segunda, la memoria verbal viene cuando el niño empieza a hablar. Y entonces empieza a hablar en voz alta, empieza a ponerle nombre a las cosas, empieza a decir, empieza a comunicarse. Y eso diría, es fantástico, porque le va a poner nombre a los archivos donde tiene guardada la información, ¿sí? Acá no sucede. Y por ahí ese niño que no puede parar, también lo vamos a ver con una disregulación en cuanto a lo verbal. Va a hablar de más, va a interrumpir a los demás, va a decir eso que nadie le dijo que tenía que decir, ¿sí? Ay, mi hermana te detesta. No era algo que tenía que repetir, pero bueno, esas cosas sin filtro también pasan en lo verbal. Hay muchas situaciones de impulsividad verbal en hablar de más o en hablar antes de tiempo, decir cosas que no corresponden. Pero la palabra, aparte de esto, nos ayuda para que nosotros regulemos nuestra emocionalidad. Es eso que nos decimos, bueno, cálmate, no es para tanto, es tu trabajo, te da ganas de matarlo, sí, es el jefe, es un imbécil, pero si le decís algo, te quedas afuera. Y ese control es verbal, nos vamos calmando con las palabras. Bueno, la memoria de trabajo verbal, la que viene, que es, yo digo, la vedette en esto, que es la regulación emocional, porque mucho tiempo se habló de hiperactividad y de desatención y nada de emociones. Cuando la emocionalidad está altamente afectada, de hecho, cuando vemos un chico irritable que se enoja, que es desafiante, no puede con la impulsividad, no lo hace a propósito. Y a partir de ahí se hace un loop de su conducta con el entorno, lo retan, se enoja, vuelve a hacer cosas, ¿sí? No hay voluntad de portarse mal. Pero esa impulsividad emocional es muy difícil de sobrellevar socialmente. Yo me puedo olvidar algo y me lo van a perdonar, pero si insulté a alguien, si tuve una reacción desmedida, no. Probablemente me quede sin el grupo por una respuesta inadecuada, porque la gente va a decir, bueno, vos lo dijiste, ya está. Entonces, el perder algo es bastante aceptable, lo otro no. La violencia con la que una persona maneja, el enojo con el que responde, la irritabilidad ante un pequeño algo, es mínimo, pero no, acá es un grave drama. Debería saberlo, se irrita muy fácil. Entonces una persona que tiene la regulación emocional disregulada por el TDA, por ahí va a ir a ver a un psiquiatra con ansiedad, con depresión, o con esta sensación, me aburro de absolutamente todo, de esto también me voy a aburrir, así que por ahí no vuelvo. Yo como les digo, recordá que te vas a aburrir de esto también, porque se hace rutinario, no puedo manejar mi motivación, y la persona no puede crear una emoción nueva, no puede crear una emoción que lo saque de la emoción negativa. Todos tenemos emociones positivas, y muchas personas con TDA somos altamente entusiastas y apasionados, y a veces hay personas que les molesta esta pasión. O sea, lo positivo suele ser, pero no es lo mismo lo negativo, aquel que se enoja, que grita, que se irrita, que tiene una reacción desmedida. Las emociones negativas son mucho más rechazadas socialmente. Pensemos en el crecimiento a lo largo de la vida, cómo va a condicionar la autoestima de esa persona. Y eso es importante recordar, no salen del aburrimiento, no se pueden recrear su motivación.
necesita constantemente estímulos externos de cosas nuevas y todo va a quedar en la mitad. Entonces empiezo a pintar esto, dejo de esto, me dedico a esto, después cambio, ¿sí? Porque me aburro, porque no lo puedo manejar. Cuando viene la última de las funciones ejecutivas, esa saben cuál es como el salón de juego, es como un patio, donde nosotros vamos a poder usar toda la información de todo lo anterior y usarla para crear situaciones nuevas. Es decir, yo junto todos los elementos que tengo en la heladera y hago una receta nueva, cocino, invento. También puedo resolver conflictos, que es para esto. Imagínense, tengo una situación conflictiva, la persona no la puede resolver, ¿qué hace? Se va. Entonces, muchas de las personas adultas con TDA tienen en su vida una sensación de que la amistad son eventos inconexos con distintas personas en cada lugar al que van, pero no pueden... ¿Me tengo que acercar más? Más acá. Bueno, entonces, lo que necesitamos es eso, es saber que la persona no está pudiendo, no es que lo hace a propósito. Entonces no puede resolver una situación conflictiva, no aprende de la experiencia anterior, porque no accede a esa experiencia, no puede diseñar cosas nuevas al futuro, porque lo que hace probablemente se diluya, se disperse, o es la recompensa inmediata, lo que genera esa emoción a corto plazo, ¿sí? Todas esas funciones ejecutivas que les nombro son las responsables de los síntomas del TDA. Cuando hablamos de eso decimos, así como empezamos, un niño depende del externo, depende de que alguien lo cobije, que él lo alimente de lo externo. Cuando madura es independiente, va a depender de sí mismo. Eso es algo que a la persona con TDA le cuesta mucho. Después vienen los otros. Yo necesito constantemente que alguien me recuerde que tengo que terminar un trabajo. Los otros están permanentemente pendientes. No suele ser positivo esos otros. Es una queja, es una crítica. Te recuerdo, dejaste el cuarto que es un desastre. Tenés que ordenar esto, vas a llamar allá. Entonces es terrible. Pero de los otros, para pasar a mí mismo, tengo que madurar esas funciones ejecutivas. Me tengo que hablar a mí mismo y recordar las instrucciones. Después es desde el momento inmediato. La recompensa inmediata es Netflix en 15 segundos. Eso es ya, es el teléfono que suena y que yo no puedo aguantar, pero estoy hablando con alguien que siente que yo no estoy acá. Y esto nos pasa no a todas las personas con TDA, sino hoy a todos, porque la dispersión también abarca el resto. Y la recompensa inmediata es más tentadora, esa cartera que yo me quiero comprar, es más tentadora que juntar la plata para comprarme un pasaje para irme en un año de vacaciones. Un año, es imposible, ¿no? Entonces, todo es a corto plazo, ¿sí? Eso no lo puede hacer una persona con TDA. Entonces, los síntomas, estos síntomas de no poder parar, de interrumpir, de hacer muchas cosas todas juntas, de desorganizarse, de desordenarse, de no saber dónde están las cosas, porque no recuerda dónde las puso, porque no está en la imagen. ¿Se acuerdan que les dije memoria no verbal? Todas esas, la falla en la inhibición, porque es impulsivo, porque se mueve demasiado, porque cambia de trabajo, porque cambia de lugar donde vive, porque se muda, porque de repente empieza otra actividad y nosotros estamos alrededor y no entendemos qué pasó. Pero no te estaba gustando, te compramos todo el equipo, no, ahora hago patín. Entonces todo eso, lo metacognitivo tiene que ver con que no es un problema de atención, no es que yo no puedo poner el foco y escucharlos. Es un problema en que mi mente no logra procesar la información de la misma forma, la pierdo, es como si tuviéramos un colador, ¿sí? Con una buena capacidad intelectual, que no está en juego, pero la performance está muy dañada con esto. Todo lo que tiene que ver con las variabilidades, ya se lo expliqué al principio, ¿se acuerdan? Pueden variar, puede ser hiperactivo en la infancia, puede ser después hiperactivo de nuevo en la vida adulta, que no es hiperactividad física, es una sensación de inquietud, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar con el mismo proyecto, es del aburrimiento. Y de alguna manera la impulsividad es más en el adulto, que tiene que ver con la impulsividad de tomar decisiones, que no son decisiones, ¿eh? No hay una elección consciente, es una acción, como una reacción. Entonces sabemos que esto implica una dificultad en la regulación de las funciones ejecutivas que yo les expliqué. No es un capricho, no es un invento, no es alguien que es un vago, no es alguien que no quiere hacer lo que no puede hacer, no lo puede hacer. A nosotros le diríamos a un no vidente que se esfuerce por copiar el pizarrón.
pero saben que hay no videntes que terminan una carrera cuando los libros están en braille, pero no tenemos libros en braille en todas las carreras. Entonces, ¿qué pasa? Hay una limitación. Entonces, para nosotros es importante que la persona entienda que hay una discapacidad invisible que tiene nombre y tratamiento. Entonces, cuando pensemos ahora desde toda la vida, ¿sí? Yo fui una niña con TDA, un adolescente con TDA, y hoy soy un adulto con TDA, tratada, pero yo sufrí un montón, porque no entendía qué pasaba. Entendía perfecto lo que decían en la clase, no lo copiaba. Cuando llegaba a mi casa no sabía qué habían dicho, entonces desesperada, que a mí me gustaba el colegio. Después me iba bien, peor, porque si te va bien nadie te va a diagnosticar. Entonces cuando era torpe y escribía y manchaba las hojas, porque los cartuchos en esa época eran cartuchos, aquellos que sepan de esa época, entonces mi mamá, que no lo sabía, me arrancaba las hojas. Yo no tenía cuadernos casi. Mi hermana tenía un cuaderno así y el mío tenía 5 hojas. Porque cada vez que me equivocaba, track. Entonces piensen cómo sufre una criatura que no sabe que tiene un problema, que es inteligente, pero lo único que recibe es un feedback negativo. No puedo, no tengo la tarea, me va mal. No recordé que había prueba hoy. ¿Que había que traer un mapa? ¿Sí? Entonces, imagínense cuando aparte la mamá también tiene TDA, pobre santo. Entonces, los chicos, ya les dije, 20 minutos es el tiempo que un niño es rechazado por otros niños. El bullying es muy frecuente, pero también tiene que ver con que no lo entienden en el estilo de funcionamiento. No es egoísta, pero está tan centrado en lo que hace que se olvidó de invitar a los amigos con el sándwich. ¿Sí? No lo ve, no lo recuerda. Llega a la casa y sufre porque lo vuelven a retar. ¿Por qué te pasó esto? Yo ayer estudié con vos, no te acordás nada, lo haces a propósito, bla, 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 malas notas. El chico empieza a sufrir un calvario desde pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de esto, y yo les digo porque una vez alguien me dijo, yo recién me di cuenta que podía tener TDA cuando escuché un video tuyo y dijiste, yo fui muy buena alumna, yo tuve diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, que todavía no sé cómo fue, pero esa fue mi realidad, 8.21 de promedio. Y hubiera tenido más, pero puse una placa de tórax al revés. Y el médico me dijo, lo mira, doctora. Bueno, pero ¿saben qué? No sabía por qué, porque a mí me gustaba estudiar. Pero esto genera un daño, porque nadie va a diagnosticar a alguien que le va bien en el colegio. Y por lo general, hay mujeres y hay muchos varones que les va bien. Estudian al último momento. Sí, mañana hay prueba, hoy estudia, la noche 9, viste, sos un vago. Y él dice, ¿para qué voy a estudiar antes si yo no? Entonces, una de las cosas es la frustración, la angustia, los lleva a que muchos de estos chicos no terminen el secundario. El 35% no los terminan. Y hoy saben lo que es no terminar el secundario. Es no tener ni siquiera identidad para buscar un trabajo. Entonces, solo el 5% termina un terciario, y hablamos de gente sumamente inteligente, pero no entra en el sistema, ¿sí? Me tengo que sentar en una clase, escuchar a alguien que va a repetir todo tedioso y que a lo sumo va a poner un PowerPoint, y eso es la vida moderna educativa. No, busquen un profesor copado que los entusiasme y van a ver cómo funciona, pero hay uno cada tanto, y encima ignoran que es el TDA, ¿sí? Entonces, esa frustración se va a sumar a todo lo que está pasando. ¿Y qué le va a pasar a la persona? Va a terminar deprimido, con angustia. La suicidabilidad que tiene este trastorno es altísima. Por eso minimizar los cuadros depresivos en los chicos, en los adolescentes, es una gran falla. Porque alguien que toda la vida se levanta todos los días, queriendo hacer las cosas bien, con buena intención, sabiendo cómo se hace, y vuelve a su casa, se siente mal. Y lo peor, eso se lo endilga a sí mismo, no sirvo, no puedo, soy un desastre, ¿sí? Entonces eso, también yo soy un desastre con lo que es motor, y me llevo por delante los cables, me llevo por delante todo, me tiro, me mancho, entonces ya tengo en el consultorio un cajón con un par de remeras, porque si me mancho me cambio, porque no me gusta mancharme, pero no entiendo cómo me mancho. O me caigo, o me tropiezo, o los movimientos son muy impulsivos y tiro, no sé, un vaso de agua arriba de la computadora de alguien. No les puedo explicar, ¿cómo le explico? ¿No? Entonces, cuando una persona tiene TDA, y recuerden, no sé dónde lo guardé porque no tengo la imagen, todo lo va a dejar a la vista. Cualquier superficie plana sirve para depositar tu vida, todo. Entonces llegas a la casa y es un caos. Pero es mi caos, dicen, no me toques nada si yo sé dónde está todo. Pero ese caos está ahí por un motivo, porque si me lo guardan, yo no sé dónde está.
Pero yo también puedo cambiar las cosas del lugar pensando en un nuevo sistema y después me olvidé de dónde lo puse. Y la verdad después, chau, buscamos todo por todos lados. Es decir, esa representación del desorden es muy clásica en el adulto. Es desorganización más que desatención. No sé dónde está el papelito que me diste. Yo tengo que pagar esto. Y saben que yo soy experta en pagar todo 2 veces. Ahora el home banking me ayudó. No en no pagar, como pasa con otros. Yo 2 veces lo pago. Y después digo, estamos mejor con los servicios, porque me dicen, usted tiene un crédito de tanto. Antes se escurría por ahí. Entonces es así, es difícil, porque sufrimos no recordar si lo hice o no. De nuevo, la gente te dice, ¿por qué no te haces un sistema y te haces una lista? ¿No? La lista tengo por todos lados. Me anoto. ¿Qué pasa? El desorden es carísimo. Es carísimo comprar de nuevo. Yo compré otro adaptador para el teléfono. Por suerte no me compré los auriculares esos que vienen en Bluetooth, porque dije, esos no son para mí, los voy a perder. Pero el adaptador también lo voy a perder. Y me compré uno pensando lo perdí y lo encontré ayer. Me siento muy mal, porque son caros. Pero yo busqué por todos lados, no lo encontré. Entonces, es carísimo el desorden. Tenemos que pagar 2 veces las cosas, perdemos todo, tengo que volver. Y eso es un dolor enorme. Cuando una persona adulta que no quiere hacer las cosas mal es confrontado con la realidad dura de esa consecuencia, muchos mienten. Pero yo digo, la mentira no es esa mentira que ustedes dicen es un HDP como me miente. No, está zafando, ¿no? El arquitecto que le dicen, che, no entregaste los planos, no, me dijo María, le inventó el nombre, que vaya mañana, que hoy tenían una reunión, todo invento, y la persona va y dice, che, María, no, acá no trabaja ninguna María. Entonces pierde credibilidad, ¿sí? Zafa, porque dice, yo mañana lo entrego, y mañana se olvidó. Entonces, cuando vuelven a increparlo porque no lo entregó, inventa otra razón, y así sucesivamente se excusa, miente para zafar. Ya les dije, el TDA, cuando una persona es desatenta, lo van a perdonar por haberse olvidado las cosas, no todo. Por eso si yo viajo con alguien, yo no llevo el pasaporte de nadie, no llevo el documento de nadie. Porque yo me puedo quedar afuera, pero no me voy a olvidar de ustedes. Es más, mis hijos chicos llevan mis cosas, una vergüenza, pero bueno. La ira no se las perdona a nadie. En la sociedad un exabrupto, un enojo, un momento de violencia, de hostilidad, de impaciencia, no se los perdona a nadie. Y eso es muy duro, porque eso no es voluntario, pero eso implica que hay un sufrimiento enorme. Manejar es un tema. A mí me encanta manejar. Y creo que soy muy atenta cuando manejo, ¿no? Cuando no mando mensajes de texto, no estoy con WhatsApp. Entonces es peligroso manejar mandando mensajes y esas cosas, pero forma parte de que sepamos que manejar implica un riesgo muy alto para el TDA. Hay mucho más posibilidades de accidentes de tránsito teniendo TDA que cuando no. Muchas más multas, los accidentes son más severos. ¿Por qué? Porque a muchas personas les puede gustar la velocidad, porque cuando estoy más rápido, estoy más atento, hay más riesgo, hay más adrenalina. Ahí viene la controversia. Una persona que en esta época, en mi época era más el tabaco y el alcohol, pero en esta época es la marihuana. Déjame, Nor, que me relaje. Y yo le digo, lo que pasa es que esto libera una dopamina que no es la misma que la que libera la medicación, ¿sí? Y después viene la apatía y viene el desgano que genera la marihuana. Pero bueno, buscan eso, buscan salir de un estrés crónico y eso es lo único que los ayuda a dormir, por ejemplo. Entonces tenemos cuidado porque 2 veces más probabilidades que los chicos que no tienen TDA, los adolescentes y los adultos, tienen una persona con TDA de tener una adicción. Abuso de sustancias está duplicado. Todas las comorbilidades, depresión, ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de conducta, están exageradamente multiplicados por tener TDA. El alcohol es un grave problema en nuestra sociedad, pero imaginemos, este chico no sabe qué le pasa, pero se relaja con el alcohol. El adulto que empieza a manifestar esto, llega tarde, se olvida de mandar los mails. Yo tenía un paciente que guardaba en una carpeta en la computadora los mails que no contestaba. Yo decía, es más difícil hacer eso que contestarlos, ¿no? Él los metía y los guardaba. Venía el jefe, todo impecable. Una carpeta de mails sin contestar. Entonces terminan como sin trabajo, subocupados. Acuérdense, no terminan el colegio secundario una gran mayoría o lo terminan más tarde, porque la verdad se frustran mucho.
no pueden con el sistema del resto, tienen otro tiempo, pero si lo supieran los docentes, esto no pasaría. Y terminan desempleados, subempleados, con menos ingresos, teniendo una discapacidad que tiene un costo tratar porque no tenemos sistema público que lo haga, ¿sí? Entonces pensemos en eso. La hiperactividad va a disminuir a lo largo de la vida, va a pasar a ser la desatención también, algo que disminuye. La demanda del entorno aumenta. A ver, de tener un cuaderno de colegio paso a tener una carpeta. Maldito el que puso las hojas sueltas. La profe me lo lleva, no sé dónde puse, tirada en la mochila. Entonces la demanda del entorno crece y el soporte externo también baja, porque mamá dice, ya estás grande, te tenés que ocupar solo, despertate solo, ¿sí? Entonces las comorbilidades también crecen, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de pánico, y esta persona va a estar peor de adulto si no lo diagnosticamos temprano. Piensen en esto, ya se los repetí. La persona sabe que va a fracasar. Yo sé que me voy a olvidar. Tengo que viajar y tengo un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque sé que estoy expuesta a salir de mi núcleo donde tengo todo más o menos controlado. Y voy a tener que sacar el pasaporte. Me va a pedir otra cosa, lo guardo. No sé dónde lo guardo. Estoy desesperada. Pero eso es algo que genera ansiedad. Y por otro lado sé que no puedo fallar porque soy una madre, por ejemplo. Porque tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio. Porque tengo que hacer cosas. Allá no, por cierto. Pero yo sé que voy a fallar y no lo puedo cambiar. O sea, estoy generando un trastorno de ansiedad constante que no se cura como un trastorno de ansiedad, sino que se solucionaría si nos ocupamos de esto. O sea, los síntomas visibles, la desatención, la hiperactividad, la impulsividad, la impaciencia, el no poder soportar la espera, el exabrupto, la desorganización, el mal manejo de tiempo, la sensación de horror que nos produce en trabajar con otros cuando no podemos coordinar acciones, eso es visible. No es diagnosticado. Lo invisible es el sufrimiento crónico que tiene la persona sin diagnóstico, la desesperanza, la sensación de angustia, la sensación de desvalorización, no sirvo, no puedo, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué hago un esfuerzo? Y eso se llama indefensión aprendida, van a dejar de intentar, porque cuando intentan y fracasan un día dicen, no intento más, ustedes dicen, ¿por qué está apático? Porque se está protegiendo de un nuevo fracaso. Entonces deja de intentar, todos los días. La disfunción ejecutiva, ¿les quedó claro? Memoria verbal de trabajo, memoria no verbal, freno de las respuestas, regulación emocional y lo que es la resolución de conflictos y problemas, más las comorbilidades, más un entorno que no colabora porque no saben los padres, no saben los docentes, no sabe el pediatra, no saben los médicos, no saben los que lo acompañan, que esto es un problema. Y esto es súper importante porque cuando ustedes están educando hoy, cuando ustedes empiezan a entender esto, al cambiar el rol, si son padres, docentes o profesionales, le cambian completamente la respuesta a esa persona, ¿sí? Porque esto es importante, el entorno es fundamental. Pero la persona vive con baja autoestima, con desvalorización, con un sufrimiento, pensando que es un desastre. Entonces, lo que sí me gustaría compartir con ustedes es que, fíjense, costo en educación. Los chicos repiten el grado, tienen maestras especiales, hay que mandarlo a la maestra particular. Hay que comprarle otra mochila porque la perdió. Todo lo que genera esto en la función familiar, en el colegio, donde lo sacan y lo echan porque dicen, tu hijo no puede aprender, no es capaz. Y yo digo, muchos niños les darían una buena lección a esos docentes que creen que no pueden aprender, si cambiáramos la estructura con la que enseñamos. Los accidentes de tránsito tienen un costo enorme, no solo para la persona, para la salud, porque esos accidentes generan ir a un hospital y generar un gasto en el hospital. Cuando hay criminalidad, y ahí no se asusten, pero hay un indicador mucho más alto de criminalidad, porque estos chicos, cuando tienen impulsividad y son chicos, los que tienen esas respuestas agresivas, reciben de los padres mucho condicionante de opresión. A veces hacen un trastorno oposicionista y se rebelan, en el colegio les pasa lo mismo, los echan, van a otro colegio hasta que terminan en el colegio más marginal que hay en el barrio. ¿Quiénes son los que lo van a acompañar? Entonces, el entorno condiciona un montón y la posibilidad de solucionar y de sentirse que algo hacen bien, los lleva al impulso de robar, de ir a buscar cosas que no son propias, de divertirse con riesgos, ¿sí? Y la criminalidad es mucho más alta. El costo en la salud, porque el tabaquismo es temprano, porque no hacen un estudio clínico, porque dicen, yo no, hace como 10 años que no me saco sangre, no, nunca fui a hacer esto, no, el dentista ni loco.
el dentista es un, ¿no? Entonces, pensemos en esto, la salud va a estar afectada y hay una expectativa de vida menor para el adulto con TDA, y eso lo sabemos hoy, ¿sí? Es un costo extra. Lo que pasa con esto también es el impacto laboral. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando un Estado invierte, cuando hay una política pública por la cual informamos, formamos, entrenamos docentes, profesionales y a la sociedad en general, lo hacemos invirtiendo un capital que va a ser mucho menor del costo que nos genera no tratar esto. Es enorme el costo. Yo les comparto algo que estuvo en Europa, el impacto personal y familiar está por descontado. Lo presentaron en un congreso. Esto fue un grupo de una escuela de economía, una escuela de negocios en Bélgica, que como ellos tienen un Estado que se dedica a todo, decidieron evaluar, porque están muy metidos ahora en el trastorno por déficit de atención, cuánto les costaba no diagnosticarlo y tratarlo. El costo personal, esto es, la persona va a tener menos trabajo, menos ingreso, va a perder las cosas, va a gastar más, va a tener problemas de salud porque no se dedica, accidente de tránsito, 8.500 euros por año más que una persona que no tiene TDA. 15.800 es el costo público. ¿Qué es costo público? La escolarización de estos chicos, que es más lenta, la mayor cantidad de docentes que tengo que usar, el costo en los hospitales, el costo de los accidentes de tránsito en la vía pública, las adicciones, la criminalidad, porque el 60% de las personas que están en un penitenciario tienen las escalas positivas para trastorno de conducta. El trastorno de conducta es la comorbilidad más común con el TDA. Entonces esas personas están ahí porque nadie supo verlas, ¿sí? Y se comportaron de una manera. Fíjense que la suma de todo da 24.300 euros por año, y esto se replicó en Estados Unidos. ¿No creen que con esa plata podríamos educar docentes, educar profesionales, invertir en que la población tenga derecho a tratarse en un lugar público? O sea, vivir consciente tiene dificultades. Yo hablé de los costos económicos, los costos emocionales son enormes. Yo les dije a ustedes, así como tengo la pasión que tengo por esto, yo sufrí y sufro todavía mucho el costo de vivir con esto. No es un chiste, no es gracioso, ¿sí? Porque cuando vos perdés de nuevo los anteojos que te hiciste hace poco y que pagaste un montón, porque decís, yo me merezco unos buenos anteojos, no siempre algo barato porque lo pierdo. Entonces eso tiene un impacto emocional muy alto cuando te quedas afuera de lugares laborales. ¿Por qué? Porque no me pude organizar a tiempo para presentar un trabajo. Eso es así. El entorno, y si ustedes saben la genética, yo les dije que esto es genético, eminentemente genético. La genética es responsable de que yo tenga una información a desplegar, pero esa información es el entorno el que estimula las redes que se van a activar. No es, y fíjense, a lo mejor ustedes tienen un niño que tiene la genética para tener un gran potencial intelectual, pero nace en un entorno, en el Chaco, donde está desnutrido en el primer año. ¿Y saben qué le pasa a esa genética para tener un alto potencial? Desaparece. Entonces decimos, no es justo que la genética pueda condicionar algo que tiene esta posibilidad. Cambiamos el entorno y la respuesta es distinta. No hablemos solo del tratamiento, hablo de la interacción con el entorno, con el docente, con los padres, con la sociedad. Muchas veces a los padres nos daba vergüenza que nos aíslen junto con nuestros hijos, porque dicen, estos padres son maleducados, no le ponen límite a nadie. Entonces, acá hay un desafío que es el diagnóstico precoz. Estamos hablando de una discapacidad que es una discapacidad muy alta, ¿sí? Ya les dije, hay 20 estadios de River de personas adultas con este problema, no es para ignorarlo. Y si nosotros cambiamos en el entorno la posibilidad de que nos respondan distinto, en vez de sancionar a este chico y echarlo, en vez de mandarlo a dirección, en vez de discriminarlo porque no aprende, burlarlo. Yo he visto chicos burlados por docentes. A mí me parece serio. Esto es lo que podemos cambiar, porque aparte la persona no solamente desarrolla redes, sino desarrolla confianza, autoestima, se siente con oportunidades de hacer cosas. Yo siempre digo que si me imagino y le digo a mis pacientes, el TDA es como vivir con una silla de ruedas invisible, por lo cual yo tengo que ir por mi vida con un montón de tablas haciendo rampas para poder saltar los obstáculos, pero yo sé que voy en esa silla de ruedas y es ventajoso para mí. Pero cuando un chico no lo sabe y está en el colegio, es como si la clase
que él perfectamente podría seguir, está en el 4º piso y no hay ni ascensor ni rampa. Entonces ese chico no va a poder llegar a la clase, sin embargo tiene todo el derecho de tener igualdad de oportunidades. Lo mismo pasa con un adulto que tiene la capacidad intelectual de poder ser un brillante académico en lo que sea, y no puede porque se choca permanentemente con la disfunción. Por eso yo siempre digo que el tratamiento es ético, es loable, que toda persona, todo profesional tiene la obligación moral de conocer esto, si no está en una falla grave, porque hay muchas personas que van a verlo y no los va a ver, ¿sí? Como me dicen amigos míos, yo nunca tuve un paciente con TDA, no los tenés a montones, lo que pasa es que no los podés ver, pasan adelante tuyo, te relatan como me pasó a mí y nadie los ve. Y yo les digo esto, el 75% al 92% es la respuesta farmacológica. Mucho más cuando es precoz en la vida, ¿sí? La que está ahí en la computadora es la que estuvo medicada a los 11 y es la que más aprovechó la medicación, ¿sí? Porque el cerebro todavía termina de desarrollarse a los 33, o sea que todos tienen tiempo todavía. Pero eso es importante, es una disfunción que tiene una alta respuesta al tratamiento, no podemos ignorarla. Y yo les cuento, poní la última, que, y esta es mi parte emotiva, que yo no estaría acá si no fuera por mi padre. Mi papá me enseñó a estudiar cuando yo era muy chiquita y ¿saben qué me emociona? Él compró un pizarrón de escuela y lo puso en un lugar de mi casa, que era como muy alejado, porque yo me distraía. Y me compró un marcadores gigantes, tizas de colores. Yo tenía un transportador que era más grande que yo, pero eso me encantaba porque matemáticas me costaba. Pero él lo hizo divertido, sin saber qué era esto. Solo porque decía, a vos te pasa lo mismo que a mí. Poné la luz en el cuaderno, poné todo a oscuras y vas a ver que te concentras mejor. Si hay uno de ustedes que hoy cambia la perspectiva de cómo ve el TDA, eso vale la pena para mí. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Norma, que creo que nos dejó sensible a todos. Más allá de la información que se necesita escuchar lo que es el